Dios, qué bueno. Bueno, seguimos cada jueves cargando nuestra batería espirituales. Este es el primer jueves de octubre y aquí vamos a salir recargados, Amén. cambiados, restaurados, en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche, hermanos queridos, traigo un tema maravilloso como son todos y con la ayuda del Espíritu Santo, en la cual se titula Resistiendo a las tentaciones. Y entrando de lleno, sí, a la palabra de Dios, nos dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Amén. Este es un versículo muy maravilloso. Pero antes de continuar, vamos a orar para poner este mensaje en manos de Dios. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, en esta noche, Padre, buscamos tu presencia, Señor, para que nos abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para que este mensaje, Señor, nos salgamos siendo otros, Señor. Corrígenos, Señor, a través de este mensaje, Señor, que este mensaje, Señor, nos llene el corazón, Señor amado, y quite, Señor, toda cosa incorrecta que tengamos en nuestras vidas, Señor. Abre nuestro entendimiento, Padre, sé tú en mi boca, Señor, te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy en día, hermano, estamos viviendo en unos tiempos acelerados, complicadísimos, donde a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno, donde vemos que el pecado abunda en todo lugar y donde las tentaciones de pecar se desbordan por donde quiera. La mayoría de nosotros tenemos a una persona que nos dice, vamos a hacer tal cosa. Y tú le dices, ay chica, no hagas que caiga en tentación, ¿verdad? Y muchas veces hay situaciones donde tienes una voz que te dice, hazlo. Y otra voz que te dice, no lo hagas. Así mismo es cuando caemos en tentación. Y cuando caemos en tentación, decimos, oye, ¿por qué caí? Y luego decimos, como decía el mundo, caí en tentación y viene la carga de conciencia. Pero esta noche, con este versículo que acabamos de leer en Santiago, Dios nos promete y Dios a que soportemos la tentación. Por eso sí, con su ayuda, porque solo no podemos. Amén. Amén. La palabra de Dios nos da la herramienta para evitar en caer en tentaciones y rechazar el pecado. Un ejemplo poderoso fue cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado por Satanás. Y en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, sinóptico significa similitud. Nos narra unos eventos importantísimos en la vida de Jesús cuando fue tentado por Satanás. Aunque Marcos solo narra dos pequeños versículos, Mateo y Lucas nos narran con mayor profundidad. Entonces, en la noche de hoy, por favor, acompáñenme con el libro de Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13. Esta es palabra de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra
Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ello, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy. Si tú postrado te adorares, todos serán tuyos. Respondiéndole Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en la mano te sostendrá, para que no tropiecen con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó por él por un tiempo se apartó. Es importante que antes de enfocarnos en este estudio, es importante saber de dónde viene la palabra y hacer un análisis de la palabra tentación para poder comprender su significado. La tentación es la incitación al deseo, al desear algo que habitualmente no nos conviene. En otro ámbito, identificamos la tentación como la inclinación hacia el pecado que todo cristiano debemos de evitar a todas costas. Y quiero que quede claro esta noche, hermano: la tentación no es sinónimo de pecado. Cuando queremos quitar o mejorar ciertas áreas de nuestras vidas, podemos caer en tentación o quizás no. O quizás no caemos en tentación. Y es por eso que necesitamos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo para no ser tentado. Y este es el objetivo de este mensaje: no ser tentado. Aquí hay una hermana de esta iglesia que se quitó por un tiempo el consumo de Coca-Cola, porque sabía que era malo para su salud, y fue tentada muchas veces a tomar, pero ella resistió y le dijo no. Y así pasa muchas veces. Cuando nos queremos quitar algo que realmente nos causa daño, nos causa mal, o cuando queremos dejar el pecado, tenemos que decir no al pecado. ¿Amén? Amén. Muchas veces pensamos que es Dios el que nos manda las tentaciones, y esto es un grave error, porque el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 13, nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios puede probar a sus hijos, pero nunca inducirá al mal. Sin embargo, permite pruebas para perfeccionar y moldear nuestra fe. Dios permite llevarnos a una situación con el propósito de fortalecer esa fe y acercarnos más a Él. Y permite muchas veces ciertas situaciones para medir cómo está nuestra fe a Él. Mientras que el diablo, que está reprendido en el nombre de Jesús, porque ese Señor lo he nombrado mucho hoy, intervendrá con el fin de hacernos caer en pecado. Entonces es Él que nos va a inducir a hacer el mal, porque Dios no. Hay muchas tentaciones por parte del mal en las que nosotros podemos caer, porque nuestra carne, pastora, nuestra carne es débil por naturaleza. Pero Dios es tan misericordioso que nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 30: fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Hermano, la vida del cristiano no es una vida fácil. Lo que requiere esfuerzo, valentía, trabajo, y es una lucha constante por las tentaciones. El hecho de ser cristiano no nos quita que la persona
dejemos de no percibir las tentaciones. Por el hecho de ser cristianos también vamos a ser tentados. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, aunque fue una persona perfecta, aunque fue Dios hecho hombre sin pecado, también cayó en tentación. Nadie es exento de las tentaciones, hermanos. Amén. Está claro que el camino que Dios ha preparado para sus hijos, ¿quiénes son hijos de Dios? Amén. Encontramos muchos enemigos, pruebas y tentaciones, especialmente cuando nos disponemos a servirle a Dios. Es cuando más vamos a ser tentados. Entonces debemos estar fortalecidos para decirle no a las tentaciones, y eso lo vamos a ver esta noche. Pero Dios es tan bueno, es tan maravilloso, que ya Él atravesó el desierto antes que nosotros, y ahora nos conduce a través de Él, de tal modo que solo tenemos que seguirle, hacer como Él hizo y recibir la tentación como Él lo hizo, y resistir al diablo y Él huirá de nosotros, dice su palabra. Jesús fue tentado en todo, pero en todo momento, sin ser pecador. ¿Qué quedará para nosotros, hermanos, que somos pecadores? Mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, Él estuvo expuesto a cada una de las tentaciones que nosotros mismos podemos pasar, porque fue un hombre, un ser humano como tú y como yo. Fue atacado ferozmente por parte de Satanás, con el propósito de hacer fracasar el plan perfecto que Dios tenía con nuestro Señor Jesucristo. Y volviendo al versículo principal, al versículo del libro de Lucas, vemos dos escenarios. Primero, que Jesús fue llevado con el Espíritu al desierto. Y el segundo, las tentaciones. Y esto lo vamos a explicar detalladamente. Después de ser bautizado Jesucristo en el río Jordán, Jesús es llevado al desierto, y algo importante que vemos aquí, que Él no fue llevado por el diablo, ni por su discípulo, ni por su familia, ni por un familiar, ni un conocido, nada. Él fue llevado al desierto por el Espíritu. Y es aquí donde vemos un profundo propósito. Los desiertos, hermanos, son tiempos de crecimiento. Son difíciles, sí lo son, pero tienen un propósito. Y Dios va a estar siempre a nuestro lado, como estuvo con Jesús. Jesucristo fue llevado con el Espíritu. ¿Y qué más que eso? El Espíritu lo protegió, lo cuidó, lo guardó. Y el Espíritu, hermano, siempre va a estar con nosotros y nos guiará en todos los momentos difíciles. Y Él puede ayudarnos a resistir la tentación y seguir el plan que tiene Dios para cada uno de nosotros. Amén. Durante ese tiempo Jesús fue tentado por el diablo, un diablo astuto, engañador, que conocía la palabra de Dios y la usó para intentar seducir a Jesús con mentiras. Pero Jesús, nuestro Jesús, conocía el corazón detrás de la ley, conocía el autor de la vida, conocía el autor de la creación, que fue nuestro Padre. Y Jesús responde con la verdadera palabra, no la palabra mañana, sino la palabra de vida. Amén. Amén. En la primera tentación tenemos: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cuando Satanás tienta a Jesús a convertir las piedras en pan, Jesús le responde con la palabra en la Escritura. Escrito está: no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Ajá. Pero escrito está. ¿Pero dónde está escrito? Está escrito en Deuteronomio. El autor fue Moisés. En Deuteronomio 8, versículo 3 dice: te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, por lo que te enseñó que no solo de pan
vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Entonces, correcto, estaba escrito aquí en los primeros versículos de la ley. Y Jesucristo, si el mismo Jesucristo pudo multiplicar los panes para alimentar a 5,000, ¿ustedes consideran que Jesucristo no pudo convertir las piedras en pan? Claro que sí, claro que sí lo pudo haber hecho. Pero Jesucristo le respondió con humildad, porque Jesucristo era nuestro Salvador, y le respondió: no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Así que, hermano, que alguien que no se alimenta de la palabra de Dios no resistirá la tentación, porque escrito está. Satanás va a tentarnos y hará lo mejor que pueda para que cojamos nuestra voluntad y no la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Tratará a que renunciemos a nuestra fe y que pequemos mortalmente. Entonces tratará de hacernos tomar decisiones que nos lleven poco a poco a la presencia de Dios y poco a poco nos alejemos de nuestro Señor. Jesucristo fue tentado, hermanos, como nosotros, y venció la tentación, no por su esfuerzo humano, sino por la gracia y fuerza que es lo que lo ayudó el Espíritu Santo. Él tuvo éxito porque quería agradarle a Dios y confiaba que el Padre le daría la fuerza para superar los obstáculos y la misma fuerza que tú y yo podemos tener para resistir a las tentaciones. ¿Amén? Amén. Dile que está a tu lado: resistir a la tentación. La segunda tentación de este versículo dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Nada de lo que hay en el mundo, hermano, se puede comparar con el amor de nuestro Señor Jesucristo. Todas las riquezas del mundo, las cosas materiales, las cosas del mundo, le fueron dadas al diablo. Y él tiene la autoridad sobre este mundo y su gobierno. Y él se encargará de lo material, mientras que Dios se encarga de la parte espiritual. Porque nosotros somos extranjeros, nosotros somos pasajeros en este mundo. Amén. ¿Quién lo cree? Amén. Hermanos, el dinero, claro que es necesario para sustentarnos en esta vida. Malo es cuando uno se convierte en codicioso, si se le despierta esas ganas de querer más el dinero, y muchas veces podemos pasar a ser vanaglosos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora el diablo le estaba ofreciendo a Jesús el gobierno y todos los reinos de este mundo a cambio de su adoración. Esto implicaba reconocer la autoridad última de este mundo, que le sirvieran a Él, que le obedecieran a Él, que lo aceptaran a Él y que se rompiera lo que realmente fue su propósito de venir a este mundo a salvarnos. Amén. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está. Pero en Cristo está ¿en dónde? ¿En dónde está escrito? En Deuteronomio, otra vez, el capítulo 6, versículo 13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Y siempre, hermanos, tenemos que buscar la presencia de nuestro Señor Jesucristo y ponerlo a Él de primero en todo, porque no podemos servirle a dos señores, pues menospreciarás a uno y amarás al otro. ¿Ven? La tercera tentación de este versículo dice: si eres hijo de Dios, échate abajo. El diablo una vez más intenta sacar a Jesucristo del propósito divino y trata de quitar a Jesucristo del propósito a lo que vino a este mundo. Él quiere quitar y darle todas las cosas a Jesucristo para que Él dependa nada más y nada menos de Satanás.
Y esto es algo muy peligroso, hermano. El diablo usa la escritura a su favor, retorciendo su significado, ya que el uso que le hace a la palabra no refleja su intención de que realmente es. Y Jesucristo responde usando correctamente otro pasaje de la escritura. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios en donde esté. ¿Y dónde está escrito? En Deuteronomio 6, capítulo 16. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está en la palabra de la palabra de Dios. Por esto Jesucristo se defendió con la palabra de Dios. Pero Jesús, ya cansado, le dice: vete, Satanás. Él había resistido a toda tentación y el diablo seguía ahí, pero Jesús no lo doblegó nunca. Ahora usted puede decir, claro, ¿cómo se da a doblegar si era Jesús? Pero la palabra dice que él fue tentado en todo como hombre. Tenía las mismas condiciones que tú y que yo como hombre. Sintió frío, calor, hambre, sed, todo igual, y él resistió como hombre. Amén. Amén. Pero la misma palabra nos da la clave para salir victorioso. Y está en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, y el diablo se fue. Pero también miren lo que dice la palabra en Lucas capítulo 4, versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó por él por un tiempo, solo por un tiempo, hermano, siendo Jesús el propio Dios. Y sin embargo, el enemigo siempre estaba al acecho. ¿Qué más con nosotros? Entonces, una vez más, debemos estar fortalecidos en la palabra del Señor para rechazar toda tentación que nos pueda tener, para desviarnos del propósito de Dios que tiene con cada uno de nosotros. ¿Y qué pretendía el diablo? El diablo quería que Jesús, hecho hombre, no se sujetara a Dios, que viviera independientemente de Él, que desconfiara de Dios, que cayera en tentación y dejara de adorarle a nuestro Padre. Eso era lo que quería Satanás. Y vemos también que el diablo, en sus ataques más fuertes contra el hombre, busca aquellos momentos en los cuales nos encontramos débiles, en la cual nos encontramos angustiados, en la cual nos encontramos cansados. Y el texto nos dice que Jesús había ayunado durante 40 días en el desierto, pero resistió, hermano mío. Esto nos da fuerza a nosotros, que cuando estemos débiles, que cuando sintamos que estamos caídos, sentimos que realmente, ya que tiramos la toalla, resistir a todas las tentaciones, porque lo que quiere el Satanás es que tú caigas y que no se cumpla la promesa que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Hermano, muchas veces las tentaciones llegan solitas, son las que llegan. Si vas en el metro, si estás en la oficina, si estás en tu carro, si estás en la universidad, entonces comienzan los pensamientos del enemigo para caer en la tentación. Por eso debemos resistir a las cosas malas del mundo, a la pornografía, a sexo indeseado, a los vicios de la droga, a los vicios del cigarrillo, a los juegos del mal, a el mal uso hasta de las redes sociales, hermano. Hay tantos vicios del mundo y a todas estas situaciones que nos hacen daño y que hacen que uno caiga en pecado. Por eso es que queda en cada uno de nosotros es resistir y rechazar estas tentaciones. Un testimonio de mi vida: hace como 7 años yo trabajaba en un restaurante y yo consumía demasiado café. Yo era adicta al café.
yo me tomaba, qué sé yo, 8 tazas diarias y sentía que el café me estaba haciendo daño. Y decía, oye, ¿verdad que me quita el sueño? Pienso en tomar café, o sea, es una cosa loca. Y entonces un día me determiné, voy a dejar de tomar café por 3 meses. Y comencé en los caminos de Dios. Comencé con la palabra. Entonces, como trabajaba en el restaurante, tenía que colar una cafetera industrial. Y cuando me llegaba ese olor a café, yo decía, Dios mío, sentía como que me estaba desintoxicando, todo temblaba y no voy a caer en tentación, no lo hagas, no lo hagas. Y luego decía, ay, no, un poquito, ¿qué te va a hacer? Toma un poquito, ay, sí, qué malo. Y por el otro lado, el angelito me decía, no tome, no tome, resistí. Y así me mantuve leyendo mi palabra, resistí, resistí, resistí. Bueno, así estuve en un tiempo que ya hasta le metía la nariz a la cafetera. No sentía nada, nada. Y pude resistir hasta esa tentación que quería acabar con mi vida en cuanto a la salud, pues. Y eso es lo que debemos de hacer todos. Ahorita mismo me puedo tomar un cafecito en la mañana, una taza en la tarde, y así voy. Pero realmente el diablo me intentó a tomar, pero yo resistí porque tenía que mejorar esa área de vida. El Señor vuelve a responder con la palabra, como hemos visto. Él siempre se defendió con la palabra de Dios y buscó versículos apropiados para poder defenderse de esa situación cuando estuvo con Satanás. Esto nos indica que la palabra siempre vamos a encontrar la respuesta necesaria a cada situación que se nos presente. Pero es necesario conocerla en profundidad para poder decir, escrito está. De lo contrario, si no sabes la palabra, no podrás resistir al demonio, a las tentaciones. Viendo esto, hermano, nos damos cuenta de que aunque haya pasado más de 2000 años, a nosotros los cristianos todavía seguimos enfrentando constantemente tentaciones. Al mismo tiempo que este incidente sirvió para demostrar que el Señor Jesucristo es un hombre perfecto y por lo tanto es nuestro Salvador, si hubiera caído en alguna de esas tentaciones de Satanás, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si Jesucristo hubiese caído en la tentación del enemigo? Estuviera definitivamente descalificado para tan importante tarea de lo que vino. No tuviese propósito, no hubiese llegado a la salvación a cada uno de nosotros. Amén. Y el hecho de que el Señor Jesús pasó por estas tentaciones lo capacitó para que ahora pueda ser nuestro Salvador, al que podemos servir grandemente y podemos con todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo, nos da como ejemplo y modelo de cómo resistir a las tentaciones. Y en el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea que Él ya ha pasado por todo eso y más que Él nos podrá entender a cada uno de nosotros cuando estamos cayendo en tentación. Pero ¿qué debemos hacer? Buscarlo. ¿Buscarlo cuando? En oración, leyendo la palabra. Amén. Satanás, Él no se va a ir de tu vida cuando le digamos con unas palabras, vete de aquí, Satanás, vete de aquí. Él no se irá de esa forma. Lo único que nos llevará a librarnos de él es nuestra confianza en Dios, es la sujeción a la palabra. Esto y un deseo firme de apartarnos del pecado de una forma genuina. Cuando tú quieras, tienes deseo de apartarte de las tentaciones, tienes que tener en la confianza de Dios y buscarlo para que Él te ayude. De lo contrario, solo nos podemos, dependemos totalmente de Él.
En el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar la presencia de nuestro Señor Jesucristo para poder resistir a las tentaciones. Claro que sí se puede, porque si Jesucristo, hecho hombre, pudo, nosotros también vamos a poder. Nosotros tenemos que tomar como ejemplo todo lo que Él padeció. ¿Y qué fue lo que hizo Jesucristo? Primeramente, cuando fue trasladado, fue por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar, nos va a proteger, nos va a cuidar, nos va a levantarnos cuando queremos caer en las tentaciones. Amén. Amén. Y para ir concluyendo, hermano, para vencer la tentación debemos de estar preparados. Y esta preparación viene por medio de llenar nuestro corazón con la palabra, meditándola cada día, de noche y de día, y pidiendo a Dios que la pongamos en práctica en nuestras vidas, porque de nada hacemos poner la palabra, escudriñarla, entonces no aplicarla en nuestras vidas. Ahí no puede pasar nada. Entonces estaremos preparados a través también de la oración, de tener una relación diaria y constante e íntima con nuestro Padre. Y eso solamente lo conseguimos si buscamos a Dios y pasamos tiempo con Él por medio de la oración. Hermano, la tentación siempre va a estar ahí. Depende de nosotros, de cómo estamos preparados para poder sujetarla, para poder rechazarla, para poder rechazarla. Pídale a Dios que nos ayude cada día para que no caigamos en tentación. Solo Él nos puede ayudar. Dependemos totalmente de Él, porque ya Él pasó por el desierto, hermano. Ya Él conoce y Él nos va a recibir y Él sabe por lo que nos está pasando cuando estamos en tentación. Hemos de pedir a nuestro Padre que no nos deje caer en tentación y que nos libre de todo mal. Lo dice en Mateo. Y el Señor nos escuchará. Dios está siempre listo para derramar su Espíritu Santo para que tengamos fortaleza y coraje que necesitamos para resistir al pecado y rechazar las mentiras y el engaño de Satanás. Dios quiere que peleemos la buena batalla de fe con el poder y la fuerza que viene del Espíritu Santo, confiando y teniendo fe en nuestro Señor Jesucristo. Él nos ayudará y nos fortalecerá para rechazar las tentaciones. Y cierro con este versículo poderoso en el cual inicié: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta corona Dios nos la va a tener cuando vayamos a ese paraíso celestial. Él nos va a recibir con esta corona. ¿Ven? Entonces, hermanos, póngase de pies para pedir a Dios que nos ayude a no caer en tentación. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, en esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, para que nos ayude, Padre, a rechazar todas las tentaciones, Señor. Ayúdanos a no caer en tentaciones y líbranos de todo más. Ayúdame con tu Espíritu Santo, llénanos, Señor amado, para poder rechazar todos los pecados que el mundo tiene, Señor. Nosotros somos tus hijos, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo para que nos pueda dar fortaleza, Señor, coraje, Señor, para poder rechazar en tu nombre, Señor, todo espíritu contrario, Señor, que quiera desviar sobre tu propósito que tienes a cada uno de nosotros, Señor. Danos fuerza, Padre. Dependemos totalmente de ti, Señor, para decirle no a la tentación, para decirle no al pecado, Señor.
Manténnos aferrados a ti, Señor. Llénanos de tu palabra, Señor. Corrígenos, Señor. Avívanos, Señor, para tener una mejor relación cada día contigo, Señor. De esta forma, Señor, podemos, Señor, resistir la tentación, Padre. Sé tú en cada uno de nosotros, Señor amado. Ayúdanos porque no dependemos totalmente de ti, Padre. Sin ti no somos nadie, Señor. Llénanos cada día, Señor. Y gracias, Señor, por este mensaje maravilloso, Señor, en la cual tú nos has dado el día de hoy, Señor, de cómo nuestro Señor Jesucristo pudo resistir, Señor, a las tentaciones, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén.